La autopista se extendía infinitamente bajo el cielo oscuro, una cinta de asfalto cortando los vastos paisajes vacíos. El camión de 18 ruedas rugía por la carretera, sus faros perforando la noche, el enorme vehículo una bestia mecánica devorando las millas. Dentro de la cabina, el conductor agarraba el volante con manos que no habían conocido más que la vibración de la carretera durante décadas. Sus ojos, fríos e insensibles, miraban al frente, observando cómo las líneas punteadas desaparecían bajo los enormes neumáticos. Durante años, no había sido más que una sombra en las autopistas, un fantasma moviéndose de estado en estado, dejando tras de sí nada más que rumores y preguntas sin respuesta. Ser camionero era el disfraz perfecto. Nadie cuestionaba a un hombre que pasaba su vida en la carretera. Nadie prestaba atención a cómo su camión entraba y salía de las paradas a horas extrañas, como nunca se quedaba mucho tiempo en un lugar, como las personas con las que se cruzaba a veces simplemente desaparecían. Conocía estas carreteras mejor que nadie, las rutas olvidadas, las viejas paradas de descanso donde las cámaras habían dejado de funcionar hace tiempo. Los tramos de autopista donde las únicas cosas que miraban eran los árboles. La mujer en el asiento del pasajero había dejado de gritar hace horas. Al principio, había golpeado sus puños contra la puerta cerrada, sollozando, suplicando, su voz ronca de terror. Pero él nunca respondió. Nunca reconoció su presencia excepto cuando era necesario. Las lágrimas, las súplicas, no eran más que ruido de fondo, como el zumbido de los neumáticos contra el pavimento. Lo había visto todo antes. La desesperación. La esperanza de que alguien lo detuviera, de que un motorista pasajero notara que algo estaba mal. Pero nadie lo hacía nunca. La parada de camiones que había elegido era perfecta. Un lote trasero, oculto de la carretera principal, rodeado de nada más que edificios abandonados y silencio. Se detuvo suavemente, apagando el motor, sumiendo la cabina en la oscuridad. La mujer se tensó a su lado, su respiración superficial, sabiendo lo que venía. Él se giró hacia ella lentamente, su rostro inexpresivo, alcanzando el cuchillo que guardaba en el compartimiento lateral. El metal brillaba en la tenue luz del tablero. Lo había hecho más veces de las que podía contar, y sin embargo, cada vez, había un momento, un solo segundo, en el que saboreaba el miedo en sus ojos. Cuando todo terminó, se movió metódicamente. Limpió la hoja, cuidadoso, preciso. Sin sangre en la cabina. Había aprendido esa lección temprano. La sangre tenía una manera de perdurar, filtrándose en las fibras del asiento, dejando un olor que ni los agentes de limpieza más fuertes podían enmascarar. Trabajó rápido, arrastrando el cuerpo sin vida desde la cabina, arrojándolo a la zanja detrás de la parada de descanso abandonada. Había explorado este lugar días atrás, sabiendo que ya nadie venía aquí, que las malezas y el pavimento agrietado contaban la historia de un lugar olvidado hace mucho. Volvió a subir al camión, encendió el motor y se incorporó de nuevo a la autopista. Otra línea estatal. Otro rostro sin nombre perdido en la oscuridad. No guardaba trofeos. No necesitaba recordatorios. La carretera era su única compañera, y siempre había sido suficiente. En otro pueblo, a horas de distancia, estacionó en una parada de camiones diferente, entrando para tomar una taza de café como cualquier otro camionero después de un largo trayecto. La camarera le sonrió, ajena, vertiendo el líquido humeante en una taza de cerámica. Él asintió en agradecimiento, mezclándose con la multitud de conductores cansados, almas perdidas sin otro lugar a donde ir. Escuchó sus conversaciones, la charla ociosa sobre rutas, las quejas sobre los precios del combustible, las bromas casuales sobre la vida en la carretera. Era uno de ellos. Un trabajador sin rostro en un mundo que nunca dejaba de moverse. Una joven estaba sentada sola al final del mostrador,
removiendo su café distraídamente, sus ojos escaneando el comedor, buscando algo, compañía, tal vez. O un escape de cualquier pueblo pequeño en el que estuviera atrapada. Él la observó sin parecerlo, notando ya cómo terminaría la noche. Ella tenía esa mirada, del tipo que había aprendido a reconocer. Un corazón inquieto. Una necesidad de aventura. Una disposición a confiar demasiado fácilmente. Cuando se acercó, lo hizo con la facilidad practicada de un hombre que había hecho esto muchas veces antes. Le preguntó a dónde se dirigía, ofreció llevarla. Ella dudó, pero solo por un momento. Siempre lo hacían. Luego sonrió, agradeciéndole, subiendo al asiento del pasajero del camión de 18 ruedas, ajena al destino que la esperaba. La carretera se extendía, infinita, tragándolos a ambos por completo. El camión de 18 ruedas retumbaba por el tramo vacío de la autopista, el asfalto oscuro extendiéndose infinitamente bajo el brillo de los faros. La mujer en el asiento del pasajero estaba sentada con un aire de emoción nerviosa, sus dedos tamborileando contra su rodilla, mirándolo de vez en cuando. Él podía sentir la leve inquietud, la vacilación bajo sus sonrisas corteses, la forma en que se movía en su asiento como si algo profundo en su subconsciente le advertía que algo estaba mal. Pero, como todos los demás, lo ignoró. El atractivo de la carretera abierta era más fuerte que la voz insistente en su cabeza. Ella le dijo que siempre había querido viajar, ver más allá del pueblo sin salida en el que había nacido. Él asintió como si entendiera, ofreciéndole nada más que un gruñido ocasional en respuesta. Nunca compartía nada sobre sí mismo. No necesitaba hacerlo. Personas como ella hacían todo el hablar, llenando el silencio con sus sueños, sus arrepentimientos, sus historias. Las había oído todas antes, nombres diferentes, voces diferentes, pero siempre el mismo guión. Un pasado problemático. Una necesidad desesperada de escapar. Y ahora, ella pensaba que estaba en una aventura, persiguiendo la libertad de la carretera abierta. Él miraba la carretera adelante, agarrando el volante con manos firmes, sus pensamientos ya avanzando hacia la próxima parada. Había ciertos lugares donde le gustaba hacer su trabajo, ubicaciones donde el riesgo era mínimo, donde podía desaparecer en la oscuridad sin dejar rastro. Lotes abandonados, viejas estaciones de gasolina fuera de la autopista principal, paradas de descanso que el mundo había olvidado hace mucho. El desafío siempre estaba en encontrar el momento adecuado, cuando la conversación se apagaba, cuando bajaban la guardia, cuando finalmente aceptaban que estaban completamente solos con él. Pasaron las horas, la emoción inicial de la mujer desvaneciéndose en somnolencia. Su cabeza se apoyó contra la ventana, su respiración ralentizándose. Siempre era más fácil cuando estaban cansados, cuando el peso del agotamiento embotaba sus sentidos. Él salió de la autopista hacia un camino lateral, los neumáticos del camión crujiendo contra la grava mientras se acercaban a una vieja estación de gasolina, su letrero de neón parpadeando débilmente en la noche. El lugar estaba vacío, la tienda abandonada hace mucho, nada más que unas pocas bombas oxidadas de pie como esqueletos bajo la luz tenue. Se inclinó, sacudiendo suavemente su hombro. Ella se movió, parpadeando adormilada. Le dijo que habían parado para descansar, para estirar las piernas antes de continuar. Ella bostezó, frotándose los ojos, luego salió de la cabina, temblando ligeramente en el aire fresco de la noche. Él la siguió, observándola cuidadosamente, su corazón latiendo con esa anticipación familiar. Ella caminó alrededor del camión, mirando hacia la oscuridad más allá de la estación de gasolina, y fue entonces cuando él se movió. Sus manos fueron rápidas, practicadas. La lucha duró solo unos segundos antes de que la tuviera contra el camión, su agarre apretándose mientras ella jadeaba, dándose cuenta demasiado tarde de lo que estaba pasando.
La lucha se desvaneció de ella rápidamente, el pánico convirtiéndose en terror de ojos abiertos mientras intentaba suplicar, su voz apenas más que un susurro. Él no reaccionó. Nunca lo hacía. El miedo no significaba nada para él. El resultado siempre era el mismo. El sonido de pasos crujiendo contra la grava lo hizo congelarse. Se giró bruscamente, su agarre aflojándose lo suficiente para que la mujer se tambaleara, tosiendo mientras luchaba por recuperar el aliento. Un rayo de linterna cortó la oscuridad, dirigiéndose hacia ellos. Un hombre estaba a pocos pies de distancia, su rostro parcialmente oscurecido por el brillo duro de la luz. Un guardia de seguridad, tal vez, o algún vagabundo de paso. Su postura era tensa, su mano flotando cerca de su cintura como si alcanzara algo, un arma, quizás un teléfono. El momento se alargó, el silencio cargado de tensión. Entonces el hombre habló, su voz tranquila pero firme. Preguntó si todo estaba bien, sus ojos moviéndose entre la mujer y el camionero. La mujer dudó, su mente acelerada, atrapada entre el miedo y la confusión. El camionero sabía que solo tenía segundos para decidir. Forzó una sonrisa, soltando a la mujer por completo, retrocediendo como si nada hubiera pasado. Le dijo al hombre que todo estaba bien, que ella solo se sentía enferma por el largo viaje. Hizo que su voz fuera firme, controlada, como lo había hecho tantas veces antes. El hombre no parecía convencido. Su linterna se mantuvo sobre la mujer, esperando que dijera algo. Sus labios se separaron, sus ojos moviéndose hacia el camionero, luego de regreso al extraño. Tenía una apertura. Una oportunidad. Pero dudó. El camionero lo vio en su rostro, esa duda persistente, el miedo de tomar la decisión equivocada. Y eso fue todo lo que necesitó. Dio un paso adelante, su expresión cuidadosamente neutral. Preguntó si podían tener un momento a solas, que todo estaba bien. El hombre frunció el ceño, su agarre apretándose en lo que fuera que sostenía. Luego, tras una larga pausa, asintió. Murmuró algo sobre mantenerlo tranquilo, luego se giró y caminó de regreso hacia un pequeño coche estacionado cerca de la estación de gasolina. En el momento en que estuvo fuera de la vista, el camionero agarró a la mujer de nuevo, su agarre más fuerte esta vez. Ella no gritó. Sabía que era demasiado tarde. Terminó su trabajo rápida y eficientemente. Sin vacilar, sin errores. Cuando terminó, limpió como siempre lo hacía, asegurándose de que no quedara rastro. El cuerpo fue movido, el área revisada en busca de cualquier evidencia. El guardia de seguridad no había visto lo suficiente. Había tomado la decisión correcta al mantener la calma. El camionero volvió a subir a la cabina, encendió el motor, el profundo rugido rompiendo el silencio de la noche. Se incorporó a la carretera una vez más, la autopista infinita tragándolo por completo. Para cuando salió el sol, era solo otro conductor en la carretera, uno de muchos hombres sin rostro tras el volante de un camión. El mundo seguía moviéndose, y él también. Más tarde esa noche, en una parada de camiones, se sentó en una cabina de esquina, bebiendo café, escuchando las conversaciones a su alrededor. Una camarera le sirvió más, sonriendo. Él asintió en agradecimiento, su expresión ilegible. A unos asientos de distancia, otra mujer estaba sentada sola, mirando por la ventana, perdida en sus pensamientos. Él la observó. La carretera se extendía adelante, esperando. Y él también. El camión de 18 ruedas retumbaba por la autopista, sus enormes neumáticos masticando el asfalto oscurecido como una fuerza imparable. El camionero estaba tras el volante, su agarre firme, sus ojos fijos en la carretera interminable adelante. Otra noche, otra milla, otro pueblo desvaneciéndose a lo lejos.
Los ecos de lo que había hecho apenas persistían en su mente, lo había hecho demasiadas veces para que la culpa o el miedo se colaran. El mundo seguía girando, el tráfico seguía moviéndose, y él no era más que una sombra entre ellos. La parada de camiones estaba tranquila cuando llegó, las luces de neón zumbando débilmente arriba, el estacionamiento medio lleno de camiones alineados como gigantes en reposo. Bajó, estirando las piernas, su cuerpo rígido por el largo trayecto. La noche estaba cargada con el olor a diésel y café barato, el aire zumbando con el murmullo bajo de conductores intercambiando historias sobre comidas a medio comer. Entró, escaneando el comedor, notando las caras, quien estaba solo, quien estaba distraído, quien no sería echado de menos. Se deslizó en una cabina, pidió café, asintiendo cortésmente a la camarera que apenas lo miró antes de pasar al siguiente cliente. Un televisor en la esquina parpadeaba con noticias locales, el sonido bajo pero lo suficientemente claro para que lo oyera. Habían encontrado otro cuerpo. El locutor hablaba con solemnidad practicada, los detalles sombríos pero predecibles, una mujer de unos veintitantos, descubierta cerca de una estación de gasolina abandonada fuera de la interestatal. Sin sospechosos. Sin testigos. Solo otro nombre añadido a la creciente lista de desapariciones que plagaban las autopistas. Tomó un sorbo de su café, impasible. Una joven estaba sentada a unas cabinas de distancia, removiendo su bebida distraídamente, perdida en su propio mundo. La estudió sin mirarla fijamente, notando las pequeñas cosas, la mochila desgastada a sus pies, el hundimiento cansado de sus hombros, la forma en que seguía mirando hacia la ventana como esperando a alguien que no llegaba. Lo había visto antes. Soledad, desesperación. Presa fácil. Terminó su café, dejó unos billetes en la mesa y salió, sabiendo que ella lo seguiría. Aún no lo sabía, pero lo haría. Siempre lo hacían. De vuelta en el estacionamiento, se apoyó contra su camión, encendiendo un cigarrillo, observando cómo se desarrollaba la noche a su alrededor. Esperó. Y, como un reloj, ella apareció, saliendo, mirando alrededor con incertidumbre antes de caminar hacia él. Preguntó si iba hacia el oeste. Necesitaba un aventón. Dejó que una pequeña sonrisa conocedora jugara en la comisura de sus labios antes de asentir. Subieron a la cabina, el motor cobrando vida debajo de ellos, la enorme máquina tragándose la autopista una vez más. La carretera se extendía adelante, infinita. Ella no tenía idea de que para ella, sería el último viaje que haría. Pasaron las millas en silencio, su cabeza descansando contra la ventana, el agotamiento pesándole. Él conducía, sus manos firmes, su mente ya imaginando el momento en que ella se daría cuenta del error que había cometido. Cuando el miedo se instalara. Cuando la lucha comenzara. Pero algo se sentía diferente esta vez. Una presencia persistente en el fondo de su mente, algo que no podía precisar. Una sensación que había aprendido a ignorar hace mucho. No fue hasta que miró su espejo que lo vio. Un par de faros a lo lejos, siguiéndolo. Demasiado constantes. Demasiado deliberados. Alguien lo estaba siguiendo. Mantuvo su expresión neutral, su postura sin cambios, pero su mente aceleró. No era paranoia, había aprendido a confiar en sus instintos, y sus instintos le gritaban ahora. Esto no era una coincidencia. El coche se mantuvo detrás de él durante millas, nunca acercándose demasiado, nunca quedándose demasiado atrás. Alguien lo estaba observando. Alguien sabía. Había pasado años perfeccionando su oficio, años asegurándose de que no hubiera cabos sueltos, ni rastros que condujeran hacia él. Pero algo había cambiado. Alguien estaba tras él. Apretó el volante un poco más fuerte, su mente calculando, adaptándose. No tenía miedo. El miedo era para otras personas.
pero era cauteloso. Y la cautela lo había mantenido vivo todo este tiempo. Tomó una salida inesperada, desviándose hacia una carretera estatal apenas iluminada por farolas. El coche lo siguió. Una prueba. Giró hacia un camino de servicio desierto, reduciendo la velocidad lo suficiente para ver qué harían. Los faros lo siguieron. Esto no era un accidente. Exhaló lentamente, controlando su pulso. Si alguien venía por él, estaría listo. Miró a la mujer a su lado. Ella aún estaba medio dormida, ajena al juego silencioso de muerte que se desarrollaba a su alrededor. La trataría después. Por ahora, tenía un problema mayor. El cazador se había convertido en el cazado. Y por primera vez en años, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Anticipación. Porque si venían por él, habían cometido un error. Uno mortal. El camión de 18 ruedas rugía por la carretera estatal desierta, sus faros cortando la oscuridad, la mujer en el asiento del pasajero aún ajena a la batalla silenciosa que se desarrollaba detrás de ellos. El coche que lo seguía permanecía a una distancia calculada, nunca acercándose demasiado, nunca quedándose demasiado atrás. El camionero había visto muchas cosas en su tiempo en la carretera, policías vigilando estaciones de pesaje, patrullas buscando carga robada. Incluso el ocasional camionero justiciero tomando la justicia en sus propias manos, pero esto se sentía diferente. Quienquiera que lo estuviera siguiendo no estaba intentando detenerlo ni ahuyentarlo de la carretera. Estaban observando, estudiando, esperando el momento justo. Sus manos permanecían firmes en el volante, su mente repasando las posibilidades. Alguien había descifrado su patrón. Eso significaba que había cometido un error en algún lugar. Tal vez fue la última parada. Tal vez fue el guardia de seguridad en la estación de gasolina. Tal vez alguien había finalmente conectado las desapariciones, las mujeres desaparecidas que se desvanecían sin dejar rastro a lo largo de las autopistas que él recorría. No importaba quiénes fueran, policías, cazadores de recompensas, o alguien buscando venganza. Lo que importaba era que habían elegido seguirlo. Y eso no podía permitirlo. La mujer a su lado se movió ligeramente, cambiando en su asiento, pero aún estaba medio dormida. Bien. No era parte de esto. Todavía no. Más adelante, la carretera se curvaba hacia una zona densamente boscosa, del tipo donde la visibilidad disminuía, donde las sombras tragaban todo más allá del alcance de los faros. Conocía bien el terreno, lo había explorado antes, mapeando cada posible salida, cada desvío que llevaba a nada más que bosques profundos y olvidados. Presionó el acelerador, sintiendo como el camión se lanzaba hacia adelante, superando las 60, 70, 80 millas por hora. El motor rugía, el enorme vehículo temblando al ganar velocidad. El coche detrás de él no tenía opción más que seguirle el paso. Y eso era exactamente lo que quería. En el último segundo, giró el volante con fuerza hacia la derecha, tomando un desvío casi invisible que llevaba a los bosques, las ruedas traseras patinando, la grava volando. El camión se sacudió violentamente mientras rugía por el camino de tierra irregular, rebotando sobre surcos y baches. El coche lo siguió, sus faros saltando salvajemente en el espejo retrovisor mientras el conductor luchaba por mantener el control. El camino se estrechaba. Los árboles se alzaban a ambos lados, las ramas raspando contra el camión como dedos esqueléticos. Sabía a dónde llevaba esta carretera, un callejón sin salida, donde un antiguo campamento maderero había estado hace décadas. No había donde dar la vuelta, ninguna salida excepto regresar por donde vinieron. Pisó los frenos con fuerza, deteniendo el camión de golpe, los neumáticos gimiendo contra la tierra. La mujer despertó de golpe, desorientada, parpadeando confundida.
Antes de que pudiera reaccionar, él agarró el cuchillo de caza que guardaba bajo el asiento y salió de la cabina, moviéndose rápido, manteniéndose agachado. El coche patinó hasta detenerse a pocos metros detrás de él. Silencio. La puerta del conductor chirrió al abrirse. Una figura salió. Una mujer. No era policía. No era una cazadora de recompensas improvisada. Se mantenía erguida, su postura rígida, su mano descansando en la empuñadura de una pistola sujeta a su lado. Incluso en el tenue brillo de los faros, podía ver la determinación en sus ojos. No tenía miedo. Y eso lo intrigó. El camionero permaneció en las sombras, observando, esperando. La mujer escaneó el área, su aliento visible en el aire frío de la noche. No era imprudente. Sabía que él la estaba observando. Entonces habló. Sabía su nombre. No el de sus identificaciones falsas, no el que daba a extraños en las paradas de camiones. Su verdadero nombre. Un nombre que no había escuchado pronunciar en años. No se movió. No hizo ningún sonido. Ella dio otro paso adelante, sus dedos apretándose en la pistola, pero no la levantó. Le dijo que lo había estado siguiendo durante meses, rastreando las desapariciones, armando las pruebas que nadie más había visto, o había elegido ignorar. Lo llamó por lo que era. Un depredador. Algo dentro de él se retorció, algo que casi parecía diversión. Era audaz, eso se lo concedía. Pero había cometido el error de venir sola. Se movió antes de que ella pudiera reaccionar, saliendo de las sombras, el cuchillo brillando en su mano. Ella apenas tuvo tiempo de levantar su arma antes de que él estuviera sobre ella. Una lucha. Era más rápida de lo que esperaba, esquivando su primer golpe, girándose, la pistola disparando un tiro en la noche. Un fallo limpio. Pero no estaba acostumbrada al combate cuerpo a cuerpo. Podía verlo en su postura, en la forma en que dudaba, su entrenamiento fallándole frente a la violencia real. Él agarró su muñeca, torciéndola, forzando el arma a salir de su agarre. Cayó al suelo con un ruido metálico. Un puñetazo salvaje. Apenas lo sintió. Ella alcanzó algo más, una hoja propia, pequeña pero afilada. Él se movió instintivamente, su propio cuchillo cortando el aire, encontrando carne. Un jadeo. Ella retrocedió tambaleándose, agarrándose el costado, la sangre filtrándose entre sus dedos. No había terminado. Incluso herida, seguía luchando, intentando aún alcanzar la pistola. Él dio un paso adelante para terminarlo. Entonces el claxon del camión sonó. La mujer. La que había recogido. Había subido al asiento del conductor, sus manos agarrando el volante, pánico en sus ojos. Y luego pisó el acelerador. El camión de 18 ruedas se lanzó hacia adelante, directo hacia él. Apenas tuvo tiempo de arrojarse a un lado mientras la enorme máquina rugía al pasar, los neumáticos a centímetros de aplastarlo. El camión chocó contra el coche, el metal arrugándose, el vidrio explotando. Un silencio ensordecedor siguió. La mujer en la cabina respiraba con dificultad, congelada en shock. La del suelo aún estaba viva, apenas. ¿Y el camionero? Ya se estaba levantando, la rabia ardiendo dentro de él. No era así como terminaba. No aquí. No así. La noche no había terminado. Todavía no. El camionero se levantó del suelo frío, cada músculo de su cuerpo tenso por la rabia. Su cuchillo aún estaba en su agarre, cálido con sangre fresca, su corazón latiendo en sus oídos como el zumbido de la autopista. El escenario frente a él era un caos, su camión de 18 ruedas estaba en ángulo, su enorme peso aplastando el pequeño coche que lo había estado siguiendo. Los faros parpadeaban,
El sonido del vapor silbando desde el motor destruido llenaba el aire nocturno, mezclándose con los débiles gemidos de la mujer herida en el suelo. Pero su atención estaba fija en la cabina de su camión, donde la joven que había recogido estaba congelada en shock. Había hecho lo impensable. Había actuado, y al hacerlo, había roto la regla no escrita, la que había mantenido su trabajo fluido durante años. La regla era simple: nunca contraatacaban. Estaban demasiado asustados, demasiado desprevenidos. Para cuando se daban cuenta de lo que estaba pasando, ya había terminado. Pero esta chica había hecho algo diferente. Había intentado matarlo. La rabia hervía bajo su piel, pero mantuvo el control. No había lugar para errores ahora. Lo estaban cazando, y ahora, gracias a ella, había perdido la ventaja. No podía permitirle vivir. No después de esto. No después de lo que había visto. Dio un paso adelante, rodando los hombros, probando su equilibrio. Su cuchillo seguía afilado, aún firme en su agarre. La mujer en el camión estaba agarrando el volante tan fuerte que sus nudillos estaban blancos, su respiración errática. Había actuado por pura adrenalina, y ahora, esa adrenalina se estaba desvaneciendo. Ahí era cuando eran más débiles, justo después de la lucha. Cuando su cuerpo comenzaba a darse cuenta de lo que había pasado. Cuando empezaban a quebrarse. Pero entonces, ocurrió algo que no esperaba. Ella se movió. Tiró de la palanca de cambios hacia atrás. El motor del camión rugió, los enormes neumáticos chillando contra el pavimento. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el camión de 18 ruedas se lanzara hacia atrás. Saltó a un lado, rodando por la grava, evitando por poco ser aplastado bajo el peso de su propia máquina. El camión chocó contra un árbol, temblando por el impacto. La puerta se abrió de golpe, y la mujer saltó de la cabina, corriendo. Él maldijo en voz baja, forzándose a ponerse de pie. La vio mientras corría hacia los bosques, desapareciendo entre los árboles. Apretó la mandíbula. No llegaría lejos. Estaba débil. Agotada. Aterrada. La noche le pertenecía a él, no a ella. Pero entonces recordó a la otra, la mujer que lo había estado siguiendo. Giró su mirada hacia donde había colapsado, su cuerpo curvado cerca de los restos del coche destruido. Todavía estaba respirando. Su mandíbula se tensó. Había venido preparada. Lo había estado cazando. Pero ahora, estaba indefensa. Se acercó a ella, pisando cuidadosamente sobre los fragmentos de vidrio esparcidos por el suelo. Ella luchaba por mantener los ojos abiertos, la herida en su costado derramando sangre sobre su ropa. Había sido un problema. Y necesitaba lidiar con los problemas. Pero justo cuando levantó su cuchillo, ella hizo algo inesperado. Sonrió. Una pequeña sonrisa, conocedora. Y entonces lo oyó. El lamento lejano de sirenas. Todo su cuerpo se puso rígido. No. Eso no era posible. Nadie sabía que estaban aquí. Nadie debería haber oído nada. A menos que... Sus ojos se dirigieron al coche destrozado. El que ella había estado conduciendo. Y lo vio. Una radio. Todavía encendida. Todavía transmitiendo. Las sirenas se acercaban. Por primera vez en años, el camionero sintió que algo desconocido se colaba en sus huesos. Una nueva sensación. No miedo. Pero algo cercano. Molestia. Los había subestimado. Ese había sido su error. Y ahora, tenía que tomar una decisión. Las sirenas se hicieron más fuertes, las luces rojas y azules distantes parpadeando a través de los árboles. Tenía que moverse. Ahora.
Su mano se apretó alrededor del cuchillo, pero sabía que no podía quedarse. No podría encubrir esto. No esta vez. Se giró, corriendo hacia los bosques, sus botas aplastando la tierra bajo él mientras desaparecía en la oscuridad, dejando atrás los restos, la mujer sangrante, la evidencia. Por primera vez, él era el que corría. Y eso hacía que su sangre hirviera. Pero no había terminado. Aún no. No estaba acabado. Ni por asomo. Un mes después. El pueblo estaba tranquilo, enclavado en medio de la nada, del tipo donde la gente aún dejaba sus puertas sin cerrar por la noche. Era el lugar perfecto para desaparecer. El camionero estaba sentado en la esquina de un comedor, sorbiendo café, su rostro sombreado bajo la visera de una gorra de camionero. Un camión diferente estaba estacionado afuera. Una identidad diferente. Una ruta diferente. Las noticias se habían calmado. Las autoridades habían encontrado los restos, los cuerpos. Pero no tenían un nombre. No tenían un rostro. La mujer que había sobrevivido, la que lo había estado cazando, había vivido. Apenas. Les había dado una descripción. Pero no un nombre. Y ese había sido su error. Porque los nombres no importaban. La carretera aún era suya. Y sería más cuidadoso esta vez. Dejó su café, mirando la cabina al otro lado de él. Una joven estaba sentada sola, picoteando su comida, luciendo inquieta, buscando una salida de este pueblo. La observó por un momento. Luego sonrió. La carretera se extendía adelante, infinita, esperando. Y él también. El camión de 18 ruedas rugía por la autopista, sus enormes neumáticos devorando el asfalto oscurecido como una fuerza imparable. El camionero estaba tras el volante, su agarre firme, sus ojos fijos en la carretera interminable adelante. Otra noche, otra milla, otro pueblo desvaneciéndose a lo lejos. Los ecos de lo que había hecho apenas persistían en su mente, lo había hecho demasiadas veces para que la culpa o el miedo se colaran. El mundo seguía girando, el tráfico seguía moviéndose, y él no era más que una sombra entre ellos. Había pasado años perfeccionando el arte de mezclarse, de deslizarse por las grietas, de no dejar más que susurros a su paso. Quemó su antigua identidad, tomó un nuevo camión, una nueva ruta, y ahora, estaba de vuelta donde pertenecía. La oscuridad lo abrazaba, el zumbido de los neumáticos contra la carretera era tranquilizador en su familiaridad. Un nuevo comienzo. Una nueva casa. Una segunda oportunidad. El error que había cometido nunca volvería a ocurrir. Había sido descuidado, pero fue una lección aprendida. No más sobrevivientes. No más riesgos. La chica en el asiento del pasajero estaba dormida, su respiración lenta, su cuerpo acurrucado contra la puerta. Otra alma perdida, otra vagabunda inquieta buscando una escapada. Siempre confiaban demasiado fácilmente. Siempre ignoraban las señales de advertencia, convencidos de que el peligro tenía otra cara, de que los monstruos eran algo que podías ver venir. Se movió ligeramente, sus labios separándose como si murmurara algo en su sueño. Él la observó por el rabillo del ojo, la anticipación creciendo, esa emoción eléctrica familiar que venía antes del momento de la realización. Antes de que el miedo se instalara. Ya había elegido el lugar. Un tramo viejo de carretera a millas del pueblo más cercano, un desvío que llevaba a ninguna parte, donde los árboles tragaban el cielo y los únicos testigos eran las estrellas. El lugar perfecto para que terminara. El letrero de la autopista adelante parpadeó en sus faros, 20 millas hasta la salida. Casi era hora. Sus dedos tamborilearon contra el volante, su corazón latiendo en una anticipación lenta y mesurada. Esta era la parte que más amaba, el silencio antes de la tormenta,
el momento antes de que se dieran cuenta de que habían cometido el peor error de sus vidas. 15 millas. La chica se movió de nuevo, parpadeando somnolienta, sentándose. Frotó sus ojos, mirando alrededor, aún atrapada entre el sueño y la vigilia. 10 millas. Bostezó, estirándose, luego lo miró. ¿Dónde estamos? Sonrió, su expresión tranquila, su voz uniforme. Le dijo que harían una parada rápida antes del próximo pueblo. Ella asintió, bostezando de nuevo, ajena. 5 millas. Ya podía verlo en su mente, como lo miraría cuando el camión se detuviera, cuando el aire se volviera pesado con el silencio de la absoluta soledad, cuando finalmente entendiera. 3 millas. Su pulso permanecía constante, sus manos nunca temblando, sus ojos nunca traicionando lo que estaba por venir. 2 millas. Los faros captaron algo adelante, algo de pie en medio de la carretera. Una figura. Entrecerró los ojos. ¿Sin coches? ¿Sin otros camiones? Solo una persona parada allí, inmóvil, como esperándolo. 1 milla. Sus dedos se contrajeron ligeramente. ¿Un autoestopista? ¿A esta hora? La chica en el asiento a su lado aún estaba aturdida, mirando adelante ahora, viendo también a la figura. No redujo la velocidad. Pero al acercarse más, su pecho se apretó. La figura dio un paso adelante, directo al camino de los faros, y de repente, no pudo respirar. Era ella. La mujer. La que había apuñalado en los bosques. La que había dejado sangrando cerca de los restos. La que había asumido que moriría antes de que llegaran los policías. Estaba parada en medio de la carretera, su ropa aún manchada de sangre, su cuerpo cubierto de cicatrices, sus ojos fijos en los suyos. Y estaba sonriendo. Sus manos apretaron el volante, su mente gritándole que pisara el acelerador, que la atropellara, que borrara el error que había cometido. Pero entonces notó algo más. La carretera detrás de ella. Llena de ellos. Más figuras. Docenas de ellas. Mujeres. Todas ellas. Algunas las reconoció instantáneamente, la camarera de la parada de camiones en Arizona, la chica universitaria que había recogido fuera de Denver, la autoestopista de la tormenta en Texas. Mujeres que se suponía estaban muertas. Mujeres que había dejado atrás en zanjas, en tumbas poco profundas, en lugares donde nadie debía encontrarlas. Pero estaban aquí. Paradas en la carretera. Mirándolo. Esperando. Su boca se secó. Su corazón, tan constante antes, martilleaba contra sus costillas. Esto no era real. Esto era imposible. Parpadeó. Y se movieron. Todas a la vez. Corriendo hacia el camión. Sus rostros retorcidos, sus ojos llenos de algo más allá de la rabia, más allá de la venganza. Algo inhumano. El camionero pisó el acelerador con fuerza, el camión de 18 ruedas lanzándose hacia adelante con un rugido ensordecedor. La chica a su lado gritó, agarrando el tablero mientras el camión se precipitaba hacia las figuras. No redujo la velocidad. No se detuvo. El camión las atravesó. O al menos, debería haberlo hecho. Pero en el momento en que hizo contacto, el mundo se inclinó, el sonido del metal gimiendo, los neumáticos chillando, su visión llenándose de algo brillante, algo insoportable. Y luego. Silencio. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en la cabina del camión. Estaba afuera. Parado en medio de la carretera. El camión estaba allí, pero estaba arruinado, torcido, volcado de lado como un juguete desechado. El parabrisas estaba destrozado, el motor humeando. La chica había desaparecido.
Pero ellas estaban allí. Las mujeres. Todas ellas. Lo rodeaban, sus rostros sin expresión, sus ojos vacíos de cualquier cosa humana. Intentó moverse, pero no pudo. Intentó hablar, pero no salió ningún sonido. Se acercaron más. Y más cerca. Y luego, estaban sobre él. Manos agarrando. Tirando. Arrastrándolo hacia abajo. Y por primera vez en su vida, el camionero sintió algo que nunca había sentido antes. Terror. Sus gritos fueron tragados por la noche. La carretera se extendía adelante, vacía una vez más, el camión de 18 ruedas abandonado, su conductor desaparecido. Solo otro fantasma perdido en la autopista. Solo otro nombre nunca pronunciado de nuevo.